Hola, eh, voy a explicar dentro de este video y de las diapositivas un poco un resumen de lo que es la pedagogía y cómo se aplica este en el caso de la escuela bíblica y lo que son los temas de Dios. Pero antes de hablar de pedagogía, es importante saber que dentro de la misma Biblia tenemos el ejemplo de Jesús en más de alguna ocasión en cómo él enseñaba, y es importante al estudiar eso siempre aplicarlo a versículos bíblicos donde podamos ver el ejemplo de Cristo y así poder desarrollarlo bien. Incluso memorizar algún versículo que nos pueda ayudar a la hora de hacer clases y utilizar la enseñanza. Para introducir un poco el tema, dentro de la pedagogía, lo importante es que este puede ser iniciado tanto por el maestro o por el estudiante. Así como en las clases se vieron que habían dos tipos de ejemplos donde de repente es el estudiante el que empieza a preguntar y el maestro le empieza a enseñar, o bien es al revés, ¿cierto? Donde el maestro expone una clase. En general en la misma clase se da esa dinámica. Si bien uno expone una clase, de repente hay niños que tienen ciertas dudas dentro de la misma clase y uno le puede ir enseñando siempre y cuando uno no se desvíe la atención de la clase. Y esos ejemplos, por lo menos los que se nombran, son creo que el de Nicodemo y el de la mujer samaritana. Bueno, vamos a hablar ahora de los estudiantes. Les voy a hablar de los estudiantes. Todos somos personas y como somos personas, somos seres humanos complejos porque estamos diseñados de esta forma. Por eso es que tenemos semejanzas por ser seres humanos, ¿cierto? A diferencia de los animales, por ejemplo, que tenemos sentimientos, emociones y conocimiento también, ¿cierto? Y eso nos diferencia, hay ciertas cosas que nos diferencian de los animales en cuanto a la creación. Por eso tenemos semejanzas y diferencias. Primero vamos a hablar de las semejanzas. Ya, acá tenemos que tener en cuenta que tenemos necesidades básicas como seres humanos, que toda persona en el mundo siempre tiene, que es el amor y el cariño. Toda persona necesita amor y cariño, de hecho, por eso hay personas que le cuesta, ¿cierto? Desenvolverse en el medio ambiente y todo porque les falta amor, ¿cierto? Acá es importante recordar versículos siempre porque sobre todo a la hora de la lección pueden ser tomados versículos que tengan que expresarlo. Algo, un versículo clave acá del amor es el amor que Jesús nos demostró al morir en la cruz. Así que uno de los versículos que se puede usar es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, este es amor y cariño, ¿cierto? La segunda necesidad básica es la seguridad. Todo ser humano necesita seguridad. De hecho, por eso los bebés en el parto lloran porque, claro, en el vientre materno están seguros, ¿cierto? Están cubiertos y todo, pero llegan y se exponen a un medio ambiente diferente y se sienten inseguros y lloran hasta que sienten el olor de la mamá y sienten esa seguridad. Ahí en el material se pueden ver dos versículos
que nos pueden ayudar a la hora de hablar de seguridad. Está el Salmo 61:4, el cual dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Siempre es bueno llevar estas necesidades básicas como seres humanos, llevarlas a Dios, dirigirlas a Dios, porque en Dios podemos encontrar, podemos satisfacer todas esas necesidades. Por eso es importante recordar por lo menos un versículo de cada necesidad básica en la hora de la semejanza, sobre todo a la hora de realizar la evaluación. Y el otro versículo es Juan 10:28, que habla de, bueno, desde el 27 al 28, cuando habla de que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios, en realidad, esos son 2 versículos, pero yo creo que podemos encontrar muchos más versículos que hablamos de la seguridad que nos da Dios a nosotros. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Del Salmo 23, entre mucho más. Otra necesidad básica, la tercera, ¿cierto? Ya, tenemos amor, cariño. ¿Cierto? Seguridad. Y ahora, nuevas experiencias. Nuevas experiencias, ¿a qué nos referimos con esto? A que nosotros estamos siempre con el deseo de crecer, como los niños, ¿cierto? Siempre quieren ser grandes. Si bien después uno ya es grande y dice, hoy me gustaría volver a mi niñez. Siempre estamos con esa necesidad, por ejemplo, de aprender. Esa necesidad, por ejemplo, que siempre decimos de que todos los días se aprende algo nuevo. Es necesario en el ser humano vivir nuevas experiencias. Sobre todo el crecer, y Dios también suple estas necesidades. Y en la lección, en el material, se presenta Filipenses 4:13 como ejemplo, que habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, también se muestra otro versículo que es 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, la idea de nueva experiencia acá se muestra en la Biblia de que nosotros como maestros debemos animar al alumno a probar nuevas experiencias, siempre de la mano de Dios y de la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso es por lo menos lo que indica también el material. Es lo que Dios nos manda, ¿cierto? Con respecto a la aceptación y aprobación, el ser humano de por sí busca la aprobación, todos desde pequeñitos, porque somos seres humanos que vivimos en sociedad, por lo tanto nos rodeamos de personas y queremos esa interacción, ¿cierto? Pero también necesitamos la aceptación de los demás, porque no tener la aceptación de los demás nos hace sentir solos. Sin embargo, para eso está Dios, ¿cierto? Porque muchas veces puede estar todo en nuestra contra, pero si tenemos a Dios con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay otro versículo que dice que que un ejército acampe contra mí, algo así. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre. Él, a pesar de ser pecadores, nos aceptó por gracia, ¿cierto? Y murió por nosotros. Entonces yo, si bien acá el material muestra otros versículos, siento que un aspecto importante es que Dios nos perdona. Y eso es parte de la aceptación y la aprobación cuando
nosotros recibimos a Cristo, entonces hay un cambio, ¿cierto? Y por gracia Dios nos salvó porque no tenemos ningún mérito. Acá dentro de los versículos que salen está Efesios 1:6, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hicimos aceptos en el amado. Para traer contexto, habla de que Jesucristo nos escogió desde lo más menospreciado del mundo, ¿cierto? De lo más bajo que somos, nos escogió a nosotros y nos predestinó, ¿cierto? Para ser hijos suyos, fuimos llamados hijos suyos. Y otro versículo para que lo memorice o tenga, en realidad lo ideal es que pueda memorizar algunas citas que no se le pierdan, y quizás, no, eso lo desconozco si en la hora de la evaluación le van a decir eso, pero que quizás mientras use un versículo que esté a tono con lo que quiere decir el término, yo supongo que debe estar bien igual. Juan 6:37 sale acá, que es: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y habla de que si buscamos a Jesús, ¿cierto? Dios nos aceptó. Bueno, aplicado al maestro en este caso, como seres humanos, nosotros debemos aceptar a todos los alumnos. Con cualquier característica, siempre hay que aceptarlos y mostrarle amor, ¿cierto? Elogiarlo cada vez que hacen las cosas correctamente. Y el último aspecto que se muestra aquí, como ese caballero que se está limpiando su cabeza, es la conciencia limpia. Nosotros como seres humanos, incluso creyentes y no creyentes, tenemos algo que se llama el remordimiento, ¿cierto? O la propia moral, ¿cierto? Cuando hacemos algo malo, existe un peso, ¿cierto? Así como que uno sabe que hizo algo mal, y bueno, a algunos les afecta más que a otros, pero es súper importante que a todos los seres humanos les gusta tener la conciencia limpia, por lo menos dentro de los parámetros que cada uno cree. Con respecto al material, entonces, dice que para vivir felices tenemos que vivir sin el sentimiento de culpa. Y como creyentes, acá sale el remedio instantáneo que nos da Dios, es que cuando somos creyentes y nosotros le fallamos a Dios, Dios sí es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que este es en 1 de Juan 1:9. Ese versículo solamente sale en el material, por lo tanto, 1 de Juan 1:9 se lo voy a decir completo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos estar atentos como maestros a que los estudiantes, si quieren decir algo que hayan hecho mal o nos quieren contar a nosotros, por ejemplo, dar esa oportunidad y mostrarle también de que Dios nos perdona. Entonces, dentro de las necesidades básicas como seres humanos, ¿cierto?, que son las semejanzas, es decir, todos los seres humanos tenemos, es que necesitamos amor y cariño. Como maestros debemos mostrar amor hacia nuestros estudiantes, debemos ser cariñosos con nuestros estudiantes y que ellos también puedan confiar en nosotros. Entonces tenemos que entregarles también esa seguridad, mostrar que nosotros podemos darle contención muchas veces. Mostrándole cariño es una forma también de darle seguridad. También mostrando el amor no solamente de nuestro, sino siempre llevándolos a Dios.
nuevas experiencias, invitar a los niños a que crezcan, a que siempre vayan aprendiendo más cosas y siempre llevándolo a que hagan la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que siempre esas nuevas experiencias, esos nuevos conocimientos vayan de la mano de lo que Dios quiere en su vida. Aceptación y aprobación es felicitar cada cosa buena como maestro, ¿cierto? Elogiarlos en las cosas buenas que hacen y aceptarlos tal cual son. Es decir, no hacer diferencias o tener favoritismo, ¿cierto? Entre un estudiante y otro. Eso es fundamental. Si bien se destaca más en ciertas edades, es importante mantener eso en todas las edades y aceptarlos. Y la conciencia limpia, como decía, estar atento si el alumno, mejor dicho el estudiante, quiere comentar algo o confesar algo que haya hecho mal. Diferencias. ¿Qué nos hace diferentes? Si bien lo que nos hace iguales son que tenemos todas estas necesidades que mencionamos, lo que nos hace diferentes es que cada persona, y valga la redundancia, tiene una personalidad única. ¿Qué forman esta personalidad? La personalidad y el carácter se va formando de acuerdo a distintos aspectos. El primero sería la herencia. Nosotros tenemos alguna personalidad marcada de acuerdo a cómo es mi papá, cómo es mi mamá o cómo son nuestros abuelos, ¿cierto? Tías, tíos. Entonces tenemos una herencia. Por el lado del medio ambiente, ya va por algo de el lugar donde nos desenvolvemos. Acá hay que tener siempre en cuenta que nosotros, en el caso de la iglesia, los niños tienen dos ambientes siempre fuera de la iglesia, que es la casa y el colegio, y que muchas veces pueden ser completamente opuestos. A veces puede ser una casa con mucho con mucho cuidado de las cosas de Dios, ¿cierto? Pero estar en un colegio en donde sus compañeros se relacionen de mala forma, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los garabatos o las modas, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso y saber que la personalidad se va formando no solo de acuerdo a lo que hay en la casa, sino también lo que reciben en el colegio. También su vecindario, el barrio, ¿cierto? Todo esto va influyendo en la formación del niño o del adolescente. La cultura de grupo. Acá influye mucho el medio ambiente, ¿cierto? En donde se están desarrollando. Pero si bien cada niño está en un colegio, ¿cierto? Tiene su casa, su barrio, cada niño va escogiendo su grupo de amigos, ¿cierto? O se relaciona más con cierto tipo de grupos. Entonces se crea una cultura de grupo. Y esto, la cultura de grupo, es importante porque generan ideas en cada persona, costumbres, gustos, ¿cierto? Y ayudan al crecimiento, ¿cierto? A favor o en contra, ¿cierto? Incluso puede ser, no sé, gustos musicales, por ejemplo, formas de vestirse, deportes, no sé, algunos pueden tener más apreciación por la música, por ejemplo, por instrumentos musicales, otros videojuegos, y eso también marca la personalidad de las personas. El sexo es importante porque somos diferentes los hombres de las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, también influyen en el crecimiento, si bien tanto físico, porque las niñas, por ejemplo, hay una edad que crecen más rápido que los hombres, también hay muchos aspectos emocionales, de carácter diferente. Cuando son bien chiquititos, de repente las mujeres tienden a hablar más que los hombres
Y otro aspecto, por ejemplo, que la mujer puede ser más emocional y el hombre puede ser más brusco. Ya. Con respecto a las diferencias, claro, de los niños y las niñas, la grabación tiene algunas pausas por si se pierde un poquito el hilo, pero estábamos hablando de la diferencia en cuanto al sexo, ¿cierto? Los hombres, por ejemplo, pueden ser más bruscos, ¿cierto? Que algunas niñas. Otras habilidades que a veces se tienen más, por lo general, algunas habilidades tienen más desarrolladas los hombres y otras habilidades más desarrolladas las mujeres. Y también de acuerdo a la edad. En cuanto a la inteligencia también, la capacidad mental es la forma de aprender. Todos los niños tienen inteligencias diferentes. Hay como 7 tipos de inteligencia. O sea, está la inteligencia musical, inteligencia emocional, inteligencia intelectual, ¿cierto? Hay muchas, entonces cada uno tiene una capacidad diferente. Puede haber gente que son artistas, ¿cierto? O niños que les encanta tocar instrumentos y tocan muy bien, pero les puede costar, por ejemplo, escribir algunas cosas, o a algunos les pueden costar las matemáticas y otros son mejores para historia y así. Diferentes tipos de inteligencia, incluso también diferentes formas de aprendizaje. Algunos aprenden más fácil visualmente, otros escuchando. Tratar de ir conociendo también a los estudiantes para poder potenciar de acuerdo a sus habilidades y así adaptar un poco las clases de acuerdo a las habilidades de cada uno. Nos hace diferentes también. Y la fuerza de voluntad y devoción por Dios. No todos tenemos la misma devoción a Dios o fuerza de voluntad. A algunos niños les puede costar más que a otros. Por ejemplo, que pasa con algunos niños, por ejemplo, que no pueden comer dulces. Porque tienen algún problema de salud y no pueden comer dulce y en la clase se presenta la oportunidad de comer dulce. No todos van a tener la misma fuerza de voluntad, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, respetar las diferencias de cada uno y notar eso en un principio para no errar, ¿cierto? Estos aspectos son quizás los más relevantes, sobre todo a la hora de hacer clases en la escuela bíblica, porque vemos cómo cada persona se va superando, ¿cierto? Y si bien le pueden costar algunas eh, de las características anteriores, si uno motiva al niño a la devoción a Dios, ¿cierto? A seguirle a Él, todas las demás características se pueden apoyar, sustentar en Dios, ¿cierto? Eso es lo importante. Eso con respecto entonces a la personalidad única que tiene cada estudiante, que son las diferencias. Entonces la hace la herencia, que es lo que recibimos a través de la familia, ¿cierto? Si tenemos una mamá cariñosa y un papá ordenado, por ejemplo, y el niño va a ser ordenado y cariñoso, por ejemplo, un ejemplo al azar. El medio ambiente, ¿cierto? La cultura de grupo también que se genera, ya sea la medio ambiente en su casa, en el colegio, que si es difícil de llevar, ¿cierto? Si es mujer o hombre, su inteligencia y sus fuerzas de voluntad y devoción por Dios, que dijimos que nos hacen diferentes. También, por ejemplo, el tiempo de creyente, en el caso de los niños, que es diferente, o si un niño, no sé, de 8 años, ya es un hijo de Dios, ya creyó en Dios, o si no, influye también el respeto hacia Dios, porque si por ejemplo en su casa, que sería en su medio ambiente, y este niño por ejemplo puede ser llevado por una tía, pero en su casa es un clima muy adverso, le va a costar más, ¿cierto?
en esta área. Pero nosotros tenemos que ayudar con los otros aspectos que mencionamos anteriormente, el cariño, el amor, ¿cierto? Siempre llevarlo a Dios. Y ahora vienen más sobre las diferencias, que los estudiantes también tienen diferencias de acuerdo al tipo a la edad que tienen. Y en las clases de escuela bíblica, por lo menos, se suelen agrupar en distintas edades. Y para analizar cada grupo etario, cada grupo según los años que tiene cada uno, tenemos distintas características, las que son las físicas, ¿cierto? Las mentales, características sociales, emocionales, ¿cierto? Y espirituales. Esto de acuerdo a la persona, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, mente y espíritu. Entonces tenemos que ver que nuestro cuerpo está más relacionado, ¿cierto?, con las dimensiones físicas, ¿cierto? Está nuestra mente, cómo se desarrolla nuestro cerebro, ¿cierto? La forma de aprender y la parte, por ejemplo, más emocional, ¿cierto? Y social, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con los otros, con los demás, ¿cierto? Y que eso podría ser más llevado al también a la mente, ¿cierto? Cómo nos vamos desarrollando. Y espirituales, obviamente, que nuestro alma, cómo es nuestra relación hacia Dios o cómo recibimos o percibimos las cosas de Dios. Y llegamos al primer grupo, que son los prepárvulos, de 2 a 3 años, y siempre es bueno llevarlos a un ejemplo de algún niño o niña que conozcamos de esta edad. Entonces así nosotros podemos relacionarlo y pensar en una persona, por ejemplo, ya sea de la iglesia o de otro lado, ya, ¿cómo es él? Ah, sí, porque inevitablemente van a haber características que van a ver, y si uno lo relaciona, va a ser más fácil. Bueno, los prepárvulos de 2 a 3 años son los más pequeñitos, ¿cierto? Son pequeños de estatura, obviamente. Ya caminan, ¿cierto? Entonces, como son pequeños, nosotros como maestros debemos realizar todo material, mostrarlo a su altura. Imágenes que estén a su altura, y si vamos a pegar material para decorar la sala de clases, también que sea generalmente en la parte más inferior de la sala que muy arriba, porque los niños no van a estar mirando hacia arriba. Entonces la actividad es siempre a su altura. Imágenes, cosas que les mostremos a su altura. Incluso cuando nosotros le hablamos, también sentarnos nosotros en una silla para que quedemos a su altura, o agacharnos, como se nos haga más fácil. Siempre mirarlos. Los niños están siempre tan chiquititos, de 2 a 3 años, sus sentidos están pero a full. Todo lo que perciben lo están aprendiendo, ¿cierto? Desde que nacen tienen que aprender muchas cosas. Entonces, lo ideal es que, como sus sentidos están tan en alerta, es generarles experiencias a ellos como pequeñitos. Ya estas son físicas porque sus sentidos están alerta. Experiencias auditivas, música, ¿cierto? Usar el gusto, el olfato, el tacto y también la visión. Crearles experiencia con respecto a eso, siempre relacionar las lecciones a algún sentido que ellos puedan ir desarrollando. Son activos, son muy activos. Los niños de 2 a 3 años se mueven a cada instante. Después vamos a hablar algunos detalles que influyen en la parte, pero en el área más mental en realidad. Pero son muy activos, por lo tanto, tenemos que crear centros de interés. Crear como se va moviendo, incluso se pueden hacer ambientes dentro de la misma sala. Un rincón, no sé, el rincón de
los juegos, el rincón de las canciones, el rincón de la oración, y así. Y se puede hacer en una sola sala y cada niño va a saber esto, adornado según lo que significa cada rincón. Sus músculos están en desarrollo, por eso es importante saber que si nosotros le vamos a cantar, ¿cierto? Les vamos a enseñar cosas, ellos todavía no van a cantar una canción de corrido, es decir, incluso pueden quedar en silencio y repetir solo la última palabra o incluso solo las últimas sílabas, algunos niños. Entonces, hay que cantarle canciones, pero no obligarlos o esperar que canten una canción completa. Por eso, pero sí, siempre motivarlos a que vayan participando, pero a su ritmo, ¿cierto? Y poco trabajo manual. Ellos todavía están desarrollando sus músculos, por lo tanto, hay cosas, por ejemplo, que no van a poder pegar algo bien. Siempre estar ayudándoles, ¿cierto? Y no hacer tanto trabajo manual, sino crear más experiencias, que ellos puedan aprovechar eso que tienen, que son activos, esa característica, y moverse con ellos. Y al generar la experiencia con la lección va a quedar más grabado que si yo repito como loro o algo, porque no me van a escuchar tanto rato. Porque tienen la atención corta, que está aquí. Por eso es ideal con respecto a los aspectos mentales, ¿cierto? A la dimensión mental, es que su atención es corta en los prepárvulos. Por eso actividades cortitas, de 2 a 3 minutos. Ya, vamos a cantar una canción. Ya, canción de bienvenida, oración. Después vamos a explicar, por ejemplo, Jesús y la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo. Entonces podemos mostrar, disfrazarnos, traer unos pececitos de juguete, por ejemplo, pero siempre planificar actividades de 2 a 3 minutos. Es muy importante tener planificadas las cosas antes, independiente de que con los niños prepárvulos hay muchas cosas que se dispersan. Además su memoria es corta, entonces como tiene una memoria corta, hay que siempre repetir y reforzar, por ejemplo, las canciones y repetir las cosas. Yo a un niño le puedo decir, no, ten cuidado, eso te puede hacer daño, por ejemplo, un enchufe, no sé, no tomes eso. Va a hacer caso, pero puede ser que a los 5 minutos después se le olvidó y vuelva a tomar lo mismo y volver a decirle, no, te dije hace un rato, no tomes eso. Y que él entienda que no, independiente que si no lo hace inmediatamente es que lo entendió, pero quizás 10 minutos después se le va a olvidar. O al otro domingo, por ejemplo, si yo un domingo le digo algo, al otro domingo el niño prepárvulo no lo va a recordar. Lo más seguro, depende de lo que sea en realidad. Pero lo más seguro es que hay cosas triviales que no las va a recordar tanto. Por eso es importante, con respecto a lo físico, de crear una experiencia para el niño, para que así le quede grabado y él en su memoria después relacione las historias con esa experiencia que vivió. Aprenden por imitación, todo lo imitan, todo, sea bueno o malo. Por eso y ellos no diferencian mucho entre las cosas que son buenas y malas porque están recién aprendiendo. Entonces, importantísimo ser ejemplo. O sea, nosotros mantener una actitud intachable, mostrarnos, ¿cierto?, cómo debemos ser, porque ellos todos nos van a imitar. Hablar bien, por ejemplo, buenas actitudes, ¿cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una mala actitud con un hermano, y que sea más grande, ¿cierto? Y ellos lo ven, van a decir, se puede hacer esto, independientemente de que sean chiquititos. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que hacemos, ser siempre ejemplo. Y vocabulario limitado. Esto es súper importante porque los niños tan pequeñitos, de 2 a 3 años,
conocen muy poquitas palabras. Entonces nosotros no podemos hablar con palabras difíciles porque no nos van a entender y van a quitar su atención de nosotros, porque si no, no comprenden mucho, no. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del foso de los leones, de Daniel, no podemos hablar de foso de los leones. Entonces podemos decirle, los leones estaban en una cueva, que es tal cosa, y lo mostramos. Entonces, si hay palabras muy complicadas, reemplazarlas por otras o mostrar su significado o visualmente. También es importante que yo no puedo decirle a un niño, por ejemplo, tienes que ser misericordioso, por ejemplo, una palabra que claro, nosotros estamos muy familiarizados con ellas, pero un niño de 2 a 3 años todavía no. Entonces, irle interpretando así, tú tienes que sentir amor, ¿cierto? Por los demás, ¿cierto? Ser cariñoso, cosas que puedan reemplazarse en las palabras y se puedan mostrar, porque ellos son más concretos. Sin noción de tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de una historia, decir lejos de aquí, ¿cierto? Siempre hablar de si va a ser mañana algo, decir mañana, es decir, muchas horas después vamos a hacer tal cosa, por ejemplo. O hace muchos años atrás, cuando nosotros no existíamos, o alguna otra palabra que sea más simple para ello, pasó tal cosa. Entonces, y muy lejos de acá, por ejemplo. Es complicado porque son pequeñitos, entonces hay cosas que no nos van a entender. Con respecto a lo social, que son dependientes, muy dependientes todavía, necesitan estar acompañados, incluso algunos de sus padres cuando son más pequeñitos, entonces tenemos que ayudarles y acompañarlos en cada actividad. No esperemos dejarle una actividad y después, ya voy a irme al baño o algo así. Por lo general, por eso se solicitan ayudantes en estos niveles, porque si un niño que está aprendiendo recién a ir al baño necesita ir al baño, no puede dejarse la sala sola con niños tan pequeñitos, porque son dependientes. Bueno, y además necesitan más cuidado que otros niños, porque están más propensos a los peligros. Entonces hay que ayudarlos, acompañarlos en cada actividad y idealmente tener una ayudante. Son dependientes, ¿cierto? Y también son egocéntricos. Siempre quieren toda la atención para ellos. Entonces tenemos que enseñarles a asociar esto de el amor que ellos quieren recibir y todo con respecto a la entrega de amor hacia Dios, ¿cierto? Lo que Dios quiere que haga, lo que es bueno para Dios y lo que no es correcto. Y así, tratar de llevar ese egocentrismo, esa atención que quieren hacia ellos, llevarlo como ellos se pueden dirigir a Dios. Juegan solos, es decir, que no son tan sociables en ese sentido. No es que juegan solos por independencia, sino que pueden tener una niña va a estar jugando con las tacitas y ella tiene su historia, pero quizás no va a jugar con otro niño o niña que esté ahí mismo, no le va a invitar todavía porque es muy chiquitita. Entonces hay que ayudar a que las actividades que se hagan los integren, los ayuden a formarse en grupo, aunque les cueste a ellos porque ellos no tienen eso integrado. Entonces una de las formas es hacer actividades, por ejemplo, las actividades que lo integren es, por ejemplo, que cada niño sea un personaje de una historia. Voy a representar X historia bíblica, entonces cada niño es un personaje, entonces cada niño va a tener
un rol, entonces van a tener que estar igual en grupo, independiente que son muy pequeñitos, pero se van a sentir como en grupo. Muy temerosos. Todavía al ser dependientes, también son muy temerosos, entonces no se van a dar con todas las personas. Hay que acompañarle, ¿cierto? Estar con ellos y ayudar a que ellos tengan una adaptación, sobre todo si los niños no van hasta la cuna y pasan siempre en su casa, ¿cierto? Ayudar a que sientan confianza. Hablamos hace un rato sobre la seguridad, la necesidad de seguridad aquí es súper importante porque son tan pequeñitos que aún no generan muy poca seguridad en realidad. Entonces hay que ayudarle a esa adaptación, así como que se vaya integrando con los otros niños, le van a aparecer niños desconocidos. Otra forma es que uno sea una cara conocida para ellos también, que ahí vamos a mencionarlo lo emocional. Está muy relacionado con lo emocional. Cuando buscan seguridad, ¿cierto? Lo que mencionaba recién. Porque uno tiene que inspirar confianza en el niño. Entonces una de las formas es que uno se relacione también con los niños como con los padres. Si uno no se relaciona solo con los niños y no tiene idea de quiénes son los papás, estamos muy mal porque la idea es reconocer su núcleo familiar y así nosotros podemos saber esas necesidades básicas, cómo andan y qué le puedo entregar yo y que yo pueda ser una persona más para él, una persona de confianza. Una amiga, un apoyo, ¿cierto? Una tía que lo quiere, lo cuida y le enseña cosas buenas. El decir no. Los niños a los 2 o 3 años, dado que hablan poco, conocen muy poquitas palabras, hay cosas que no saben expresarlas porque son difíciles para ellos hacer una frase, ¿cierto? Entonces, ellos de repente para querer expresar una sola cosa, o sea, una frase completa van a decir no, solo no. Entonces, hay que cuidar eso. Si ellos están jugando con algo, por ejemplo, y se le quita de repente, saber que va a decir no, entonces yo voy a decir ser cautelosa al momento de enseñarle, porque no es momento de jugar o sí, dependiendo de la actividad que se esté haciendo, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que el no es su manera de expresarse y tener mucho cuidado, darle la contención que necesita, porque son temerosos, ¿cierto? Entonces, hacer de la clase un ambiente familiar donde ellos se puedan sentir seguros. Por eso es bueno decorar las salas, ¿cierto? El uso, por ejemplo, de peluche, de cosas tiernas, que ellos les generen esa sensación de familiar. Fotos, a veces en algunas salas cunas colocan fotos de su familia para que ellos se sientan seguros. Evitar los relatos de guerra o cosas muy fuertes para ellos, son muy chiquititos. Entonces ellos son muy temerosos y si uno les explica una cosa o historia sangrienta, etc., para ellos puede ser un poco traumático. Además que tienen el sistema nervioso muy sensible, entonces, además que se estresan muy fácil, hay que tener cuidado con los ruidos muy fuertes, con mucho ruido, demasiado estímulo. Está bien que ellos tienen que recibir estímulo, pero como mencionamos al inicio, que sus sentidos están en alerta, es por eso que si tenemos mucho estímulo ellos se estresan porque ellos están con sus sentidos a full, así muy abiertos, entonces es demasiada información para su cerebro. Y eso los puede hacer sentir más nerviosos y por eso es emocional, porque se pueden estresar y eso
se traduce en llanto, ¿cierto? O gritos, dependiendo de la personalidad del niño. Y con respecto a lo espiritual, los bebés o los niños de 2 a 3 años tienen un anhelo por Dios porque son más inocentes, ¿cierto? Entonces, cuando uno le habla de Dios, y pueden tener preguntas en su vocabulario pequeño, nosotros tenemos que contestar todas esas preguntas de la manera más simple, pero siempre llevarlos y acercarse, porque ese anhelo y curiosidad que tienen hay que alimentarlo. Y absorben la religión que tienen sus padres, por ejemplo, o en donde se desarrollan. Por eso hablábamos de las características de su medio ambiente. Ellos están con todos sus sentidos alerta, ¿cierto? Y absorben todo lo que nosotros les decimos por imitación. Entonces nosotros debemos ser un ejemplo de lo que les enseñamos en todo momento, porque ellos absorben todo. Y si ellos ven que al Dios que seguimos hace que nosotros nos comportemos de buena manera, entonces va a decir, esta persona cree en Dios y va a querer saber de Dios porque generan un buen ejemplo. Eso con respecto a lo espiritual. Y los párvulos ya son un poquito más grandes, pero tienen bastantes características similares a los de prepárvulos. Son de 4 a 5 años, todavía no escriben, por lo que no vamos a poder tener un cuaderno con lápiz. En física sí, ya sus músculos ya se desarrollaron y son activos como los prepárvulos, pero con propósito. O sea, ellos se mueven, pero de acuerdo a lo que tú les vas diciendo. No son tan independientes, por decirlo así, en ese aspecto, ya que son más sociales también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Son activos con propósito, o sea, ellos saben que se van a mover porque hay que marchar o porque hay que saltar. Saben que hay que sentarse, saben que hay que cerrar los ojos para orar o cosas así. Entonces, acá también es importante programar todas las actividades, pero tenerlo tan bien claro que uno le puede decir a los niños, ir diciendo, ahora vamos a cantar. Si uno se lo va diciendo, como ya a esta edad ya van entendiendo, es mucho más fácil porque ellos saben en qué momento se pueden parar, en qué momento sentar, en qué momento saltar. Van a saberlo. Tienen músculos más fuertes, por lo que ya sus cuerdas vocales ya anda bien y ya pueden seguir una canción de corrido. Y eso se tiene que aprovechar a la hora de las actividades. Sus sentidos también están en alerta igual que los prepárvulos, por lo cual las experiencias de utilizar todos sus sentidos es súper importante. También son propensos a enfermedades, tal cual como los prepárvulos, que también son propensos a enfermedades. Y siempre en las salas es importante mantener bien aseado, ventilado, que circule el aire, porque revisar, por ejemplo, si un niño viene muy desabrigado, muy abrigado y la sala está muy caluroso, ir viendo esos detalles. A pesar de que pueden ser muchos niños, nosotros una forma de mostrarle amor también es preocuparnos por esas cosas, para evitar las enfermedades, porque un niño que se enferma puede enfermarse aún más niños. Con respecto a las mentales, en los párvulos, tienen una imaginación viva y ya notamos esa imaginación, porque a diferencia de los más pequeñitos, como no se expresan todavía verbalmente, no podíamos conocer eso. Pero estos niños ya se expresan de mejor manera y tenemos que mentalmente ayudarla a diferenciar lo real de lo imaginario. Es súper importante recalcar que cada vez que nosotros contamos una historia bíblica, contar y marcar que sí pasó, que si bien hay libros y cuentos de historias, la Biblia relata historias reales. ¿Ya?
es súper importante. Por ejemplo, si vamos a hablar del arca de Noé, esto pasó hace muchos años y pasó. ¿Por qué? Porque después cuando sea más grande va a ser más difícil, si nosotros le dejamos eso bien marcado, va a ser más difícil de que sean engañados por otros en cierta forma, que le digan otras cosas, y él va a tener tan claro eso porque lo tuvo claro desde chiquitito. Entonces, saber diferenciar en que la Biblia es un libro de historias reales. Cuenta la historia de Jesús, es la historia de Noé, de José, de Moisés. Son personas reales, eso. Diferenciar lo real de lo imaginario. Son literales y concretos. Tener mucho cuidado con usar ironía, sentido figurado, ser muy cauteloso, porque si uno le dice, por ejemplo, y ahora te falta que te pares en la silla, por ejemplo, el niño se va a parar en la silla. Entonces, ser cuidadoso en la forma en que tratamos a los niños, en cómo nos expresamos con ellos, ¿cierto? También el lenguaje, un vocabulario limitado, utilizar lenguaje sencillo, ¿cierto? Igual que los prepárvulos. La atención también es corta, también actividades chicas, pero bien, ahora podemos programarlas y es más fácil que realmente sí se concreten. Sin noción del tiempo y espacio, lo mismo que los prepárvulos. Con respecto a los aspectos sociales, buscar la aprobación. Hablamos de la semejanza de todo ser humano, que necesitábamos aprobación, ¿cierto? Cuando somos niños necesitamos esa aprobación constantemente. Entonces, sobre todo ahora que están ya desarrollándose, nosotros debemos felicitarlos cada vez que hacen algo bueno. No sé, por ejemplo, a un compañero se le cayó un lápiz y ya lo recogió y se lo pasó. Muy bien. Entonces decirle eso. Felicitarlo. Poco egocéntrico, es decir, que son menos egocéntricos que los prepárvulos. Ya están conscientes de que no están solos, de que no son solos ellos en el mundo, sino que hay más personas a su alrededor. Entonces es mucho más fácil hacer actividades en grupo. Son menos egocéntricos que los prepárvulos, lo que los hace también más amigables y ya juegan en grupo. Ya interactúan entre ellos cuando hacen juegos. Y en este caso, con respecto a lo de las historias bíblicas, en este caso todos pueden ser el mismo personaje y no va a haber problema porque todos van a querer participar y tienen ya esa intención de ser sociable y estar en un grupo. También son imitadores porque son pequeños. Todos lo imitan, entonces hay que tener mucho cuidado y ser ejemplo siempre. Los párvulos con respecto a sus aspectos emocionales. Tienen emociones intensas. Igual que los prepárvulos, ¿cierto? Hay que mantener un ambiente tranquilo, de paz, de armonía, ¿cierto? Entre la sala de clase. Pueden ser celosos, así que hay que evitar los favoritismos. Si bien son menos egocéntricos, pueden mostrarse celosos. E independiente de la edad, nunca es bueno mostrar favoritismo, como mencionábamos al inicio. Compasivos. Ya en esta edad ya se empieza a desarrollar esa compasión por los otros o por la persona que lo necesita. A diferencia del prepárvulo de 2 a 3 años, que incluso pueden ser un poco egoístas con las cosas. Cuesta que compartan. En cambio, en este caso, sí. Entonces, si un niño quiere compartir o está la necesidad de regalar algo, ya sea alguien de la misma sala o alguien de afuera que alguien que lo necesita, fomentar esos sentimientos y emociones que pueden sentir. También son temerosos, así que también hasta esta edad vamos a evitar los relatos de guerra y cosas sangrientas que pueden afectarlo porque son muy pequeños aún. Y pueden explotar en llanto cuando se enojan. Es muy parecido a lo que hablábamos del no. Lo del no en prepárvulo.
Van a decir, no, en este caso su manera de reaccionar puede ser solo llorar. Entonces tener que ir con cuidado si están realizando alguna actividad, no interrumpir abruptamente, dejar que terminen esa actividad o decirle, darle un reemplazo a lo que están haciendo, si no es bueno. Decir, mira, ¿sabes qué? Un ejemplo al azar, ¿sabes qué? Las tijeras no las puedes tomar tú porque eres muy pequeño. Toma, cortemos con las manos, por ejemplo, y tú le muestras cómo cortamos con las manos. O por ejemplo, o quizás un lápiz, mira, este lápiz no lo puedes seguir usando porque no tiene punta, entonces saquémosle punta, mira, préstamelo un momento y yo te lo devuelvo eh, con punta y vas a poder pintar. Entonces mostrarle soluciones y explicarle cada cosa que vamos a hacer, porque si nosotros llegamos y hacemos algo, los niños no van a entender por qué y van a decir por qué está pasando esto y ahí pueden romper en llanto. Con respecto al área espiritual en los párvulos, también tiene un concepto de Dios de manera más personal. Ellos creen en Dios de alguna forma muy, muy a su forma. Tienen una idea de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar de Dios a los niños de esta forma. Algunos lo pueden ver como un papá, otros los pueden ver como, como Salvador o diferentes formas que pueden expresar los niños. Igual lo van a mencionar. Estar atento a eso. Son capaces de adorar. Ya tienen ese anhelo de Dios y pueden expresarlo. Entonces hay que aprovechar eso. Si se da una instancia en que un niño se pone a orar o quiere orar, por ejemplo, o quiere cantar o alguna cualquier expresión de adoración hacia Dios, no hay que cortarla porque hay que fomentar esos momentos espontáneos que le dan, fomentarlo porque así él va a saber que eso es bueno, que adorar a Dios es bueno. Confianza sencilla en Dios y las personas. Entonces saber de que las personas que nos quieren nos pueden decir que sí y otras veces nos pueden decir que no. Explicarle que Dios a veces dice que sí y a veces dice que no, pero siempre por nuestro bien. Entonces decir, por ejemplo, darle siempre ejemplo a los niños con cosas concretas. Si tú quieres comer muchos dulces, te va a hacer mal en la guatita, entonces tu mamá te va a decir que no comas tantos dulces, te va a dar solo uno. Te va a decir que no puedes comerte 10 dulces. Entonces, en ese caso, tu mamá te quiere y te ama porque está cuidando que no te enfermes de la guatita. Asimismo, también Dios a veces permite cosas y a veces no. Una de las formas que podríamos explicar. Preguntan sobre la muerte, por lo cual hay que contestar de forma sencilla para que tampoco ellos se asusten. Y eh, hablar sí, responder a sus dudas. Eso con respecto al área mayor resistencia a las enfermedades. En este caso, si bien igual la sala hay que tenerla ventilada eh, porque es necesario, se espera que asistan los niños realmente. Entonces, en este caso, se espera asistencia puntual. ¿Cómo podemos motivarlo? Hacer un calendario de asistencia. Entonces, cuando el niño tenga tantas caritas felices, se le va a dar un premio. Y las caritas felices son por cada día asistido. Entonces, cosas así que motiven la asistencia, porque ellos ya es muy difícil que falten tan seguido, ver sus párvulos y prepárvulos que pueden faltar meses, de repente depende de la enfermedad. Crecen desiguales, entonces es importante el tema de la aceptación que todos necesitamos, es reconocerlos y aceptarlos tal como son. Algunos crecen antes, otros después, sobre todo a veces las niñas son más altas que los niños a pesar de tener la misma edad porque los niños dan el estirón después, crecen después. Eso con respecto a la parte física. Eh, con respecto a la parte mental, están aprendiendo ya a leer y a escribir, entonces podemos fomentar esa actividad. Ya, ¿usted ya sabe leer? Ya. ¿Quiénes saben leer bien
o sea, quienes saben leer y quienes saben escribir, hacer actividades que puedan escribir, no cansarlos, no con actividades tan largas, pero, por ejemplo, escribir un versículo, pararse y escribir una respuesta en el pizarrón, leer un versículo de la Biblia, no darle versículos muy largos o un poco con palabras muy complicadas. La atención ya es mayor, ya puede ser de 7 a 12 minutos y se pueden ir cansando, pero lo que se puede hacer en ese caso ya es dividir la clase en 3 tiempos y podemos mantener la atención de ellos por más tiempo en cada periodo. Tienen buena memoria, entonces esto hay que aprovecharlo al máximo. La buena memoria que se tiene a esta edad es perfecta para guardar versículos en el corazón de esta persona. Si una persona se aprendió un versículo entre los 6 a los 8 años, se puede aprender 10 versículos y a los 20 años se va a saber los 10 versículos que se aprendió. Es importante practicar también los versículos, pero en este caso ayudarle y fomentarle la memorización. Es súper importante porque podemos crear bases. Esto es lo importante, que podemos formar bases en un creyente futuro o incluso ya en esta misma edad, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y son literales también. Entonces evitemos cualquier simbolismo o ironía. Tú le dices algo y es eso. Entonces tiene que tener cuidado con que era parte de los aspectos sociales, ¿cierto? Que respetan a la autoridad, pero si nosotros nos comportamos mal, no vamos a ser dignos de su respeto.